En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener una reflexión el día de hoy, tomada de el capítulo 37 del profeta el profeta Ezequiel, y los versos son del 1 al 14. En esta escritura vamos a escuchar cómo el Señor tiene muchos huesos secos, no tiene, sino que lleva al profeta donde hay muchos huesos secos. Acuérdense de la palabra profeta, ¿ok? Vamos a meditar un poquito sobre eso. Entonces, este profeta es mandado por Dios a que hable en su nombre, a que predique su palabra. Y cómo el Señor le da vida a estos huesos. Escuchemos y descubramos juntos cómo el Señor da la vida a aquellos que en vida mueren. La mano de Yahvé se postró sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré cómo se cubrían de nervios. Brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu: esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido, y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán,
los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, mis hermanos, comencemos por esta parte en el verso 2, donde dice el profeta Ezequiel: me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Pero primero, un poco antes, dice: Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. O sea, Dios inspiró por medio de su espíritu a el profeta que saliera. Eso es lo que quiere decir. Lo hizo salir por medio de su espíritu. El Espíritu Santo lo inspiró para que fuera al lugar al que él llega. Y el mismo Espíritu inspira el lugar a donde él debe de ir. Al llegar encuentra muchos huesos secos. Dice que recorrió el valle de norte a sur, de este y oeste, o sea, todo lo largo y ancho del valle, y se encontró con esta situación de huesos secos. Ahora, si utilizamos nuestra imaginación humanamente, pues vamos a pensar, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Hubo una matanza o hubo se murieron de alguna tragedia y nadie los enterró? ¿O qué pasa? Mis hermanos, la Escritura tiene su mensaje teológico, y en este caso nos dice que donde el predicador va, el predicador enviado por Dios, eso es lo que encuentra: muchos huesos secos. A lo largo de mis ya más de 30 años de predicador, y habiendo contado con la gracia de Dios para salir y predicar en diferentes partes, y aquí mismo predicando en diferentes eventos, agrupaciones, parroquias, eso es lo que yo también encuentro: muchos huesos secos, huesos a los que les hace falta tener vida. Se mueven, pero no tienen espíritu, como nos dice la Escritura. Oiga, diácono, ¿qué se va a los panteones o qué? A medianoche. Pues si fuera yo a los panteones a medianoche, no encontraría huesos secos, encontraría yo tumbas. Miren, mis hermanos, los huesos secos somos nosotros. Nosotros que carecemos de vida en el Espíritu. Sí, caminamos, respiramos, comemos, nos movemos, pero hay un vacío dentro de mucha gente. Hay un vacío que lo único que hace es aumentar la soledad de la gente. ¿Cuánta gente viviendo entre tanta gente y se siente sola? ¿Cuánta gente viviendo entre tanta gente y carga sola con sus problemas, con sus dificultades? Y se olvida de un Dios amoroso, de un Dios que nos dice en el Evangelio de San Mateo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré la carga. Ese Dios misericordioso que te mira cargando con tantos bultos, con tanto bagaje, porque nunca lo has descargado, nunca se lo has entregado, para que Él, nunca le has permitido que Él cargue contigo.
Ahí mismo en lo que les acabo de mencionar de la Escritura también dice, tomen mi yugo, que es suave, y mi carga ligera. ¿Sabes qué quiere decir que tomemos el yugo de Dios? Quiere decir que Él quiere unirse a nosotros, nos está tendiendo la mano, nos invita, extiende su mano y dice, déjate ayudar, quiero cargar contigo. Para aquellos que no saben qué es un yugo es un instrumento de madera que une a dos animales de trabajo para que puedan jalar el arado o la carga. A veces son carretas, dependiendo para qué son utilizados. Pero lo hacen entre dos porque para uno solo es mucha la carga. Y Dios nos mira solos jalando. Y dice, tomen mi yugo. O sea, nos lo ofrece, lo tiende hacia nosotros. Tomen mi yugo que es suave y mi carga ligera. ¿Hemos escuchado la voz de Dios? ¿Lo hemos escuchado que nos invita a aceptar su ayuda? Posiblemente sí. Seguramente sí lo hemos escuchado. Pero, ¿se lo hemos permitido? O sea, ¿cuántas veces matrimonios que están pasando por dificultades saben que en la iglesia pueden encontrar ayuda de consejería? Un servidor tiene más de 30 años trabajando con matrimonios y son muchos los matrimonios que se han beneficiado, que Dios ha ayudado a través de un servidor. Pero no soy el único. Hay muchos instrumentos de Dios. Pero ¿qué es lo primero que dice la gente que tiene problemas y dificultades matrimoniales? No, yo que voy a ir a contarle a otra gente mis problemas. Y si supieran que eso es exactamente la clave para salir de ese atolladero en que se encuentran. Dios obra, mis hermanos. Así como el profeta fue enviado por el Espíritu Santo a ese valle, asimismo el Espíritu Santo envía a muchos de sus predicadores. Y cuando digo a muchos, me refiero cuando nos dejamos guiar verdaderamente por el Espíritu. Cuando no estamos buscando protagonismo. Cuando sabemos que si el Espíritu nos ha hablado, debemos de obedecer. Tenemos que obedecer y no quedarnos callados. No ser esos perros mudos de los que habla Ezequiel también. Cuando se necesita hablar, hay que hablar. No importa, si Dios te mueve, no importa dónde estés y no importa quién escuche. Porque por algún motivo Dios quiere hablar. Porque quiere que los que están alrededor escuchen. Quiere que los que están alrededor reciban su santa palabra. Y si les duele es porque les remueve cosas. Lo estamos leyendo en la escritura de Ezequiel. Dice que cuando el profeta les proclamó, les predicó, los huesos se revolvieron. ¿Cuánta gente se revuelve a escuchar una prédica? Se molesta y dice, pues ¿qué traen conmigo? No traemos nada. Lo único que traemos es el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que se necesita, mis hermanos. Se necesita que nosotros escuchemos la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios entre en nosotros. Lo leemos aquí en su propia palabra que les acabo de proclamar. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos secos, haré que entre en ustedes
un espíritu y vivirán. No hay muchos espíritus, mis hermanos. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, solamente hay un espíritu. El problema es que muchos de nosotros traemos muchos espíritus, pero que no son de Dios. Esos espíritus que nos hacen tropezar, que es lo único que buscan hacernos tropezar para que caigamos. Pero Cristo está diciendo, predícale a esos huesos secos. Predícales aunque se sacudan, aunque se estremezcan. Proclámales mi palabra. Que escuchen mi palabra y mi espíritu entrará en ellos. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo entra en nosotros? Mis hermanos, cambia nuestra vida. El Espíritu Santo, van a decir, sí, diácono, pero usted muchas veces ha dicho que el Espíritu Santo ya lo tenemos todos, que lo recibimos en el bautismo. Sí, es cierto, lo recibimos en el bautismo, pero no hemos practicado, mis hermanos. Los sacramentos no son magia. La magia es pura ilusión y Dios es pura realidad. Junto con el bautismo, acuérdense lo que dijo Cristo por allá en San Mateo 20:18. Vayan por todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos. Y ahí en ese enseñar aprendemos los 10 mandamientos. Aprendemos que debemos ser obedientes, de cumplir la voluntad de Dios. Esos mandamientos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes andan haciéndole mal a la gente? ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia y también van con los brujos? ¿Cuántos de ustedes van al Santísimo y luego se pueden adorar a la Santa Muerte, a la mal llamada Santa Muerte? De santa no tiene nada, es el diablo mismo. ¿En qué se están metiendo? ¿Se dan cuenta por qué esos huesos están secos? Cualquier cosa que les pasa inmediatamente muchas veces dicen, es que me hicieron un mal. El mal te lo estás haciendo tú mismo, tú misma, al no creer en la palabra de Dios. Que si Dios está con nosotros, nadie podrá en contra de nosotros, como dice el apóstol San Pablo. Pues sí, diácono, pero pues usted mire, pues nos está hablando de ahí, se mira re bonito ahí donde está usted. Y acá nosotros tenemos muchas, pues vivimos muy apenas. Y luego dice San Pablo, ¿qué podrá apartarnos del amor de Dios? El hambre, el frío, la enfermedad, la discordia. Nada, nada puede apartarnos del amor de Dios. Mis hermanos, déjense amar por Dios. Seguir a Dios no significa vivir en comodidades o con comodidades. Que si Dios te las permite tenerlas, no te hagas esclavo de ellas. No exageres tampoco. Lo que quiere decir es que si en medio de todo eso Dios te bendice con cosas materiales, comparte con otros a la medida en que tú puedas, a la medida en que veas necesario. No, hermanos, acuérdense lo que le dijo Cristo también a aquel joven que lo quería seguir. Y le dijo, las aves tienen nido y las zorras tienen cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recargar la cabeza. Seguir a Dios implica olvidarse de uno mismo. Seguirlo con el único afán de agradarle a Él. Todo aquel que quiera seguirme,
que tome su cruz cada día y que me siga. ¿Cuántos estamos cargando nuestra cruz todos los días? ¿Cuántos están renegando de la cruz todos los días? No, mis hermanos, todos traemos una cruz cargando y solamente el que la carga sabe qué tanto pesa. Solamente el que, o dicho en términos que entendamos, solamente la cuchara sabe lo que tiene la olla. Pero no estamos hablando de dichos, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios que da vida. La palabra de Dios que conforta. La palabra de Dios que alienta, que corrige y que enseña. Los huesos secos, mis hermanos, están secos. ¿Por qué motivo? Hay tanto hueso seco hoy en día. Pero ¿por qué si un día tenían carne, tenían tendones, tenían piel? ¿Por qué ahora están secos? Porque poco a poco se fueron olvidando de Dios. Poco a poco se fueron apartando de Dios. Empezaron a mezclar las cosas de Dios con las del mundo. Y poco a poco el mundo los envolvió. A grado que muchos ya ni siquiera a misa van. Si no van a misa, menos se confiesan. Y es importante que así como lavamos la ropa, también lavemos la conciencia. La ropa hay que lavarla en cuanto se ensucia, hay que cambiarse y ponerse otra ropa limpia, aunque sea sencillita. Aunque sea, no tiene que ser lujosa, tiene que estar limpia. Así es nuestra alma, mis hermanos. Nuestra alma también se ensucia. Se ensucia por tantas razones. Se ensucia por lo que escuchamos y vemos en redes o con las amistades que tenemos, por los malos pensamientos que llegan, pero que actuamos sobre ellos. Los malos pensamientos van a llegar siempre, pero no tenemos que actuar sobre ellos. No tenemos que darles seguimiento, no tenemos que darles vida. ¿Cuántas veces lo único que esperamos es que llegue el fin de semana para irnos de parranda, para irnos a los bailes? Y en la casa a lo mejor no hay suficiente comida, pero sale para pagar los boletos del baile. ¿O no? Dígame si no es cierto. Y así los huesos poco a poco se van secando, mis hermanos. ¿Cuántas veces en vez de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, andamos comiendo comida chatarra? Y no me refiero a la que consumimos materialmente. Me refiero a que poco rezamos. No profundizamos en la palabra, no leemos la palabra de Dios, no profundizamos en ella. Vamos a misa, pero estamos prendidos del celular. O estamos platicando de cómo estuvo la fiesta de anoche, la quinceañera de no sé quién y la boda de no sé quiénes. Y es una tristeza que antes de que empiece la misa, parece que estamos en un mercado, todo el mundo hablando. Mis hermanos, la Escritura dice, háblale a esos huesos secos, que escuchen la palabra de Dios. Y eso vamos a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Dispongámonos. Tomen esto como una amonestación de nuestro Señor, una exhortación de su servidor. Vayamos a misa, preparémonos para ir a misa, leamos las Escrituras. Déjate de estar leyendo, mirando tus videitos que no te llevan a nada, esos videitos que de puras bromas y hasta de groserías y de maldicencias. Te estás alimentando de chatarra. Aliméntate de lo mejor que Dios nos da, que es su santa palabra. Hoy en día, qué fácil es tener una Biblia a todo el mundo. Solamente la descargas en tu teléfono y ahí la tienes. Solo asegúrate que sea una Biblia católica. Ponle así en la tienda virtual.
Biblia católica, para que no te descargue cualquier Biblia. No caigas en el error de que muchos caen, que dicen que la Biblia es la misma. No, no, no es la misma. No es la misma. La Biblia de los Testigos de Jehová está muy manipulada porque tiene su propia imprenta y pone lo que les conviene. La Biblia protestante no es la misma. ¿Cómo vas a comparar 66 libros de la protestante a 73 de la católica? Y le quitan un libro bien importante, que es el libro de sabiduría. Mis hermanos, alimentémonos para que nuestros huesos secos vayan recobrando vida. ¿Por qué otros motivos se nos secan los huesos? ¿Cuántos matrimonios quebrantados, mis hermanos? No estoy juzgando, al contrario, me duele. Me duele ver tantos matrimonios quebrantados. Son muchas las mujeres solteras, madres solteras que llegan a mí buscando consejo, buscando ayuda de Dios. Con 1, 2, 3 hijos que no conocen a su padre o que no tienen ya relación con su padre. Esos huesos se van secando poco a poco por la figura paternal. Ese padre que se fue, también sus huesos se están secando rápido y constantemente porque ha dejado el hogar que un día formó con la gracia de Dios. Y cada quien por su lado, y los dos empiezan a sufrir, o por lo menos uno de ellos, generalmente la mujer. Y los hijos, desde muy pequeños, tienen sus huesos débiles. Y para una madre soltera, ante las cuales me quito el sombrero y rezo mucho por ellas, tienen que hacerlas de papá y de mamá y salir a trabajar y todavía encargarse de sus hijos, de cuidarlos cuando se enferman, de llevarlos al doctor, de comprar medicamentos y el dinero no alcanza. Sus huesos se van secando poco a poco. Y sin embargo Dios dice, predícales mi palabra, que escuchen mi palabra, para que mi espíritu entre en ellos. ¿Cuántos jóvenes están siendo dañados ahorita por lo que miran en redes? ¿Cuántos jóvenes mirando pornografía, ya no solamente mirándola, sino adictos de tal manera que pareciera una droga o al nivel de una droga? Porque ahora ya no pueden estar sin irse por ahí a solas y estar mirando esas imágenes, esos videos, y no se dan cuenta, mis hermanos, que la pornografía trae mucha soledad porque tienen que irse a esconder en un cuarto, alejarse por ahí lejos de su familia, donde no los vean, para poder estar llenando un vacío que tienen, ese vacío que llenan mirando cosas inapropiadas, y que lo único que hace es crear el vacío más grande. Más aún todavía, ¿cuántos matrimonios se han roto por esa adicción? ¿Cómo se secan los huesos también? Porque nos adictamos tanto al celular, que ahora el celular rige nuestras vidas. ¿Cuántos hombres tienen que esconder el teléfono y no comparten la clave con su esposa para que no vea los mensajes y las porquerías que ahí llegan? Y más aún, esos mensajes que están llegando
llegándoles de mujeres. Pero no son los únicos, las mujeres también. Bueno, ¿y usted por qué sabe tanto? Pues ¿cómo no voy a saber? Si llegan a mí y me cuentan, aprendo de ustedes. Aprendo de ustedes, que son los que me enseñan cuando vienen y me cuentan. Nosotros los clérigos aprendemos mucho de ustedes. No porque los juzguemos, no, es porque a nosotros llegan las esposas desesperadas que no saben hacer. A nosotros llegan los esposos también desesperados que no saben qué hacer. Porque ya su matrimonio se volvió un infierno. Porque dicen que son las 2, 3 de la mañana y el esposo prendido del teléfono o saliéndose para contestar las llamadas. El matrimonio es de confianza y es de respeto. Retomen el camino. Recobren la confianza. Y sobre todo, dejen que Dios sea el tercero en la vida de ustedes. No dejen entrar terceras personas a su matrimonio. La única tercera persona de su matrimonio es Cristo. Él es el que está en medio para unir, no para separar. Para unir esos huesos secos para que recobren vida. ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas cosas se está viviendo hoy en día? Hemos llegado al punto de que se han legalizado los matrimonios del mismo sexo. Y ahora dicen que ya no es delito, que ya no es malo. Pues moralmente siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. El hecho de que no sea delito no cambia de que sea pecado. Y es una aberración. Esos matrimonios de hombre con hombre, de mujer con mujer. Entonces, ¿usted no los quiere? Claro que los quiero. Sí los quiero. Acuérdense de lo que dice la palabra del Señor. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. En el principio Dios los creó hombre y mujer. Mujer y hombre los creó. Y los bendijo para que fueran y poblaran el mundo. ¿Y cómo vamos a poblar el mundo si no con un padre y una madre? Los cimientos de la humanidad. Ahí nacen nuestros hijos. En fin, mis hermanos, escuchen la palabra de Dios. Escuchen, huesos secos. Y he dado solamente algunos ejemplos. Ustedes saben que hay más. ¿Cuántos huesos secos se secan cada día y cada vez más? Consumidos por la droga, por el alcohol o cualquier otro tipo de vicio, de adicción. ¿Cuántas veces hay mucha soledad en los hogares también porque el esposo trabaja horas innumerables? Sí, es necesario el trabajo, sí es necesario el dinero, yo no digo que no, lo necesitamos. Pero también necesitamos presencia en el hogar. Esos hijos tienen que tener presencia de papá, de mamá. Tienen que tener su disciplina también. Y sí hay que trabajar, pero hay que saber administrar también. Porque Dios bendice. Dios no deja de bendecir. Pero muchas veces despilfarramos las bendiciones de Dios. No hagamos eso, mis hermanos. Sé que este día la prédica es poquito fuerte,
Pero yo no tengo ninguna agenda. La agenda es de Dios. Es Dios quien te habla así. Pero no quiere nada más hablarte así para hacerte sentir mal. No, lo que Dios quiere es que recapacites. Acuérdate, está tendiendo su yugo. Tomen mi yugo, que es suave. O sea, ya lo dije antes, quiere trabajar contigo. Mis hermanos, siempre que se predica de esta manera, es para despertar conciencia en la gente y disponer su corazón a la gracia abundante de Dios. Dios nunca quiere remover nuestras heridas para dejarnos así. Dice la escritura aquí que leímos en Ezequiel, cuando el profeta habló, se estremecieron los huesos. Quizás ustedes se han estremecido, se están estremeciendo. Pero también recuerden lo que dijo la palabra. Cuando el profeta habló, invocó al Espíritu de Dios, les predicó en pocas palabras. Y cuando les predicó, el Espíritu de Dios vino y les dio vida. Es eso lo que en este momento vamos a hacer. Vamos a orar un momento, mis hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios, ya que Él nos ha hablado, ya que Él nos ha concientizado de la resequedad de nuestros huesos. Permitámosle ahora también que nos dé vida, así como esos huesos recobraron tendones, piel, carne, y después se les dio el Espíritu. Así también nosotros, mis hermanos. Los invito a, si ustedes gustan, si ustedes pueden, cierren sus ojos y oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú nos creaste y nos creaste por amor. Tú nos pusiste en el mundo para que viviéramos y disfrutáramos de todo lo que nos has dado. Sin embargo, Señor, nos hemos descompuesto a lo largo del camino. Hemos extraviado el camino. Hemos perdido la brújula, Señor. En este camino que nos perdimos, nos fuimos secando poco a poco, Señor, por las diferentes situaciones de nuestra vida. Aquí piensa tú qué es lo que te ha alejado de Dios, o qué es lo que ha contribuido para que tú en este tiempo no seas esa persona alegre que un día fuiste, esa persona que asistía con gusto a misa, que era catequista, o que fue religiosa o religioso. ¿Qué te hizo cambiar? Y dile, Señor, ayúdame. Estoy perdido. Levántame así como levantaste, así como fuiste en busca de la oveja perdida. Estoy quebrantado, Señor. No solamente seco, pero quebrantado y asustado, herido. Tómame en tus hombros, Señor, y tráeme a tu redil. Aliméntame con tu santa palabra, que son los pastos verdes de los que nos habla el Salmo 23. Que en verdes praderas nos llevas a descansar y que nos confortas. Que beberemos de aguas tranquilas. Señor, te ruego por los matrimonios quebrantados, por la razón que sea, que se hayan quebrantado. Te ruego tomes el dolor y el sufrimiento de aquellos que han pasado por esas trágicas situaciones. Te ruego también, Señor, que derrames tu espíritu de
sanación sobre los enfermos, sobre los que sufren, sobre los que lloran, sobre aquellos que te buscan y sienten que no te encuentran, Señor. Sobre todos aquellos que no se acuerdan de buscarte. Apiádate de ellos, Señor. Míralos con ojos de misericordia. Dales tu salud, dales tu consuelo, dales tu fortaleza, Señor. Da libertad a los que se encuentran oprimidos por malos espíritus. Da libertad a los que se encuentran presos por los vicios, por las adicciones. Abre los ojos de los ciegos espirituales, Señor. Abre los ojos de nuestra alma. Queremos verte a ti, necesitamos verte a ti. Necesitamos conocerte, Señor, conocer tu rostro. Ese rostro que mira con amor. Ese rostro que se refleja en los marginados, en los que sufren, en los que lloran, en los que no tienen hogar. Porque ahí te manifiestas tú también. Ahí te encuentras tú en ellos. Danos caridad. Rescátanos, Señor. Rescátanos y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que te sigamos a ti, Señor, que eres camino, verdad y vida. Eres el único camino que lleva al Padre. Tú viniste al mundo a proclamar el reino de Dios, de tu Padre Dios. Y nos dijiste que buscáramos el reino de Dios y su justicia, y que lo demás nos lo darías por añadidura. Señor, ayúdanos a caminar tu camino. Tú eres la puerta que conduce al Padre. Tú eres la fuente de agua viva, Señor Jesús, que calma la sed de los que desfallecen. Tú eres el pan bajado del cielo, que alimenta al hambriento. Padre Santo, que tu espíritu de amor, tu espíritu de compasión nos abrace. Y abraza también, Señor, aquellos que están tan tristes y solos que necesitan un abrazo. Aquellos que necesitan un abrazo porque su esposa los abandonó. O aquellas mujeres que fueron abandonadas por sus esposos y que ahora solamente conocen trabajo y sacrificios. Regálales un abrazo, Señor. Regálales una sonrisa y fortalécelos. Te ruego por aquellos enfermos de cáncer, aquellos enfermos que se encuentran en etapa terminal, o aquellos enfermos que se encuentran padeciendo. Fortalécelos mientras los sanas, Señor. Pero sánalos, Padre Santo. Sánale sus miedos. Sánale sus preocupaciones. Quítales el frío de la soledad y dales el calor de la paz de tu presencia. Que no tengan miedo de nada, Señor, sino que confíen en ti, porque tú estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Y como buen pastor que eres, tu vara y tu cayado nos dan felicidad. Gracias, Señor,
por permitirnos elevar nuestra plegaria a ti. Sabemos, Jesús, que lo que pidamos en tu nombre, porque tú así lo dijiste, nos será concedido. Padre Celestial, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y de su Santísima Madre, nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga, y les pido, por favor, denle like a este video, compártanlo y suscríbanse para que promovamos evangelización católica. Hasta pronto.